El arte nos ayuda a reconstruir el tejido social y también nos ayuda a reconciliarnos con la vida. Esas pudieran ser una de las frases que en esta cotidianidad podríamos repetirnos al oír y al enterarnos acerca de un proyecto que se acaba de gestar en el municipio de Boca del Río, en Veracruz, y es el que da pretexto a Barlovento Films y a nuestro querido amigo e invitado el día de hoy, Jaime Cruz, a venir a conversar con nosotros. Se llama La música es el pretexto. Y justamente a través de la música, a través de las notas, ha sido el pretexto para encontrar el sueño de muchos niños de este municipio que, a pesar de los entornos difíciles en los que se encontraban, han hallado en el arte una ventana para hacerse más ciudadanos, para hacerse más personas, para cobrar identidad en esta oleada de sucesos que a veces nos contaminan la vida. Pues esta es una ventana hacia un lado positivo, hacia un paisaje, y justo pues es como lo dice el título de este documental que presenta Barlovento Films, pues la música es un pretexto. Y hoy aquí en Saúl Pizarro Presenta estará con nosotros Jaime Cruz para conversarnos acerca de este proyecto que ya está circulando en algunas redes, el video de adelanto, y que pues estaremos muy pronto viéndolo en las pantallas. Así que no se pierdan, quédense con nosotros. Esto es Saúl Pizarro Presenta. Hoy como invitado, Jaime Cruz de Barlovento Films. Disfruta Veracruz con su historia, hospitalidad y alegría. Disfruta su mar con hermosos amaneceres y sus bellos arrecifes para bucear. Disfruta su centro histórico con emblemáticos edificios y plazas públicas recién remodeladas. Disfruta sus hoteles con excelente servicio y gran comodidad. Disfruta Veracruz en tus vacaciones y durante todo el año. Gobierno Municipal de Veracruz. Trabajamos juntos. Teleradio Cambio Digital. Todo el día contigo. La voz de los jóvenes cuenta. Pues soy ama de casa, soy mamá, soy esposa. Generar ingresos me hace sentir feliz. Este invernadero no es solo el resultado de mi trabajo, sino el esfuerzo de muchas personas. El apoyo que me dan beneficia a las mujeres que trabajan conmigo y a sus familias. Aumenté mi producción de conejos de 5 a más de 50. Gracias al apoyo, mi producción aumentó de 4 borregas que tenía. Ahora tengo 20 borregas. Si me siguen apoyando, voy por más. O sea, no tengo límite. Antes éramos muy pequeños, pero ahora gracias al apoyo competimos con productores nacionales. Me da tranquilidad saber que esto se lo puedo dejar a mis hijos. Esto es un equipo que quiere salir adelante, que con este apoyo estamos creciendo como familia. Consulta gov.mx/Zagarpa y haz que tu historia cuente. Zagarpa, Gobierno de la República. ¿Un muro? Un muro, más que servir de obstáculo para cruzar la frontera, servirá para dividirnos, para separar a Lucía de su papá o detener el negocio entre Carlos y Ryan. Porque el mismo esfuerzo que se necesita para construir un muro sirve para construir puentes que nos unan. En la Cámara de Diputados, trabajamos para lograr acuerdos que conecten los intereses de todos. Cámara de Diputados, por México, 63ª legislatura. Cambio Digital, un medio informativo que contiene todas las opciones de comunicación en la red. Con un equipo de periodistas y conductores, le mantiene informado oportunamente de noticias, cultura, finanzas, deportes y del quehacer político cotidiano. Cambio Digital, una opción que en el universo en línea transmite radio y televisión. Conócenos y permanece informado. Gracias amigos por seguir con nosotros. Les recomiendo que si ustedes están a través de las redes sociales nos puedan mandar todos sus panchos y piropos a través de la parte donde dice comentarios, o darnos like en Cambio Digital Radio y estar enterados de todo el acontecer de las noticias y de los programas que están aquí. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido. Muchas gracias. Saúl, aquí estoy muy bien. Ya les adelantaba al auditorio que nos está escuchando, pues bueno, que eras el invitado del día de hoy, y platicaba que en ocasiones los artistas o las personas que inician proyectos de arte, pues están un poco centrados más que nada en los sueños, que digamos que en una ruta para tomarlos, porque cuesta mucho trabajo materializarlos. Y la música es un pretexto que nos vas a ir contando a lo largo de esta charla sobre lo que es, pues parte un poco de eso, ¿no? De una idea soñadora de algo en Boca del Río. Cuéntanos qué es eso. Fíjate que viene al caso muy bien el asunto de soñar,
o el asunto de los sueños. Quizá desde múltiples ángulos se puede hablar de eso, ¿no? Pero quizá sería bueno iniciar diciendo que esto de contar historias, pues es un cuento de nunca acabar, porque uno inicia una película y cree que ya la acabó, pero siempre es perfectible, ¿ves? Cada vez, cada ocasión que tú la mires en la pantalla, hay algo que quiere uno cambiar, hay algo que se puede quitar, mover, ¿no? Entonces nunca se acaba y la acabas abandonando. Y el día que decides abandonarla es por el asunto de que también es cierto que la película no es película hasta que alguien otro la ve. Ok. ¿No? Sí, si no, hasta que se desprende y empieza sueño, a cobrar vida, ¿no? Así es. Cobra vida, como dices tú, cuando otro la ve. Pero también resulta que cuando otro la ve, cuando tú la ves, cuando el espectador la ve, deja de ser tuya, ¿no? Se convierte en algo que la gente reinterpreta, que la gente al verlo le empieza a dar sentido, a asignar un valor, en fin. Y entonces, cuando deja de ser tuyo, enfrentas la gran paradoja de que, como el tiempo no se puede detener, tú quisiste detener el tiempo un ratito para contar un cuento, y solamente cobra vida cuando vuelve a ser tiempo, y la gente lo ve y lo lee y tal. Pero luego resulta también que la gente cuenta la película según le va en la feria, ¿no? Es cierto, ¿no? Y entonces cada quien empieza a verle sus cosas. Y cuando hay algo que contar, es que entonces la gente empieza también a soñar en su propia película. Al grado tal de que ha habido películas, por ejemplo, en la anterior de Conversaciones con Mono Blanco, había gente cuya reacción, digo yo, extrema, es que querían ver su película. La de ellos. Decían cómo tenía que ser la película, ¿no? Y alguno por allí hasta escribió, no, la película tenía que empezar con esto y luego decir lo otro. Nace a partir de lo que uno les propone, ¿no? En la pantalla. Pero cada quien tiene su película. De hecho, hay una sátira que, me vino a la mente esta película Annie Hall de Woody Allen, donde él está con esta chica en la escena en la fila para entrar al cine, y creo que está hablando, ¿no? Sobre la percepción de esta persona sobre la película y demás, y lo que quizás dijo el director, y aparece de pronto el director y dice, oye, no, cálmate, ¿no? Lo mío era otra idea muy distinta, ¿no? Un poco la cosa es así. Entonces, pues materializar un sueño, convertir esas imágenes que de repente pueden ser caóticas, en el caso de nuestro oficio, claro, implica de algún modo pensar esto que te digo, para ofrecer algo, ¿no? Y ya que ese algo es algo, porque la gente lo vio, claro, entonces ya te despides de eso, ya ni es tuyo. Ahora, pues yo me imagino que aparte de estar buscando estas historias que contar, ¿no? Ya sea con Mono Blanco o algunas otras que ya llevas dentro de Barlovento Films, ¿no? Que ya ¿cuántos años son? Uy, ya estoy bien viejito, imagínate. Ya es un camino... 35 años, no sé. 35 años de estar machacando, ¿no? Pichando piedra. Te llega un grupo de personas a contarte su sueño, ¿no? Y a contarte un sueño que era la Orquesta de la Armonía. Fíjate, te voy a contar cómo estuvo eso, ¿no? Esto es la historia de contar como un proyecto de futuro. Porque en los tiempos estos aciagos que vivimos, ¿no? Nada más la semana pasada contamos 27 asesinatos, un robo sin fin, continuo, una depredación mayúscula en el gobierno, en el estado de todo el país. Claro. Una crisis profunda en la que estamos, acá, ¿no? Así es. Bueno, aún en esa agonía y en ese país en demolición que tenemos, hay muchas cosas que hay que contar porque son historias de futuro que fincan, de nuevo retomando el asunto de soñar, fincan la posibilidad de un horizonte, ¿no? Y bueno, pues hay que contarlas. Yo pienso que hay que tener el optimismo de ver también eso y contarlo. Y este es un caso, porque tú dirías,
van a hacer una orquesta filarmónica en Boca del Río. ¡Ay, qué bonito!, ¿no? Claro, para ¿no? las élites, élites, porque la música clásica es para los ricachos. Acción recreativa, ¿no? Algunos dirían, no, que son unos currutacos. No, eso es pura trivia, ¿me entiendes? Porque cuando uno lo ve, descubre, que eso es lo que nos pasó a nosotros, vimos de pronto un grupo de jóvenes maestros, de 30 años promedio, 30 y tantos, que tienen una vocación y aparte la oportunidad de momento de crecer, de tener un espacio, de tener una orquesta, donde las orquestas mueren continuamente en todo el mundo, porque la Oaxaca acaba de cerrar, etcétera, ¿no? Aquí empiezan a hacer la orquesta y hay la oportunidad de que estos jovenazos sean músicos, realmente, tengan horizonte. Pero es una propuesta de desarrollo social, porque lo que menos importa, a final de cuentas, es la orquesta. Lo que importa es que estos jóvenes tengan esa ventana, en maestros, así es, de otros, de unos niños que viven en las colonias populares y que difícilmente tendrían acceso a una educación extraescolar de algún tipo de calidad. Y la calidad que te puede dar la disciplina musical es mayúscula. Sí. Gozosa, ¿no? Es recompensa casi inmediata. Claro, porque si algo que ya están mirando los reflectores en la actualidad, los reflectores públicos, es que la cultura vuelve a unir el tejido social, porque además de ser estimulante a los sentidos, que en los niños, por supuesto, están más despiertos, están a flor de piel, pues además de eso genera otras formas de ver la realidad, que tan solo con el puro hecho de pensar que así suceda, ya estamos de gane en un estado tan conflictivo como en el que estamos viviendo en la actualidad. Imagínate, sacar al niño de la calle, ¿no? Estimularlo a que tenga algún tipo de interacción y luego cohesión, porque trabajar en una orquesta, formar una orquesta, es que te tengo que oír, ¿no? Y tengo que participar en lo tuyo. Y no es que te lo estén diciendo y formulando de que no hay desarrollo económico ni social que no pase por lo cultural, no, nada. Vas, niño, a la orquesta, lo aprendes, tocas con otros, convives, aprendes a vivir con los demás, y eso es de un valor sin igual, ¿no? Ahora, es valioso lo que se ha formado, digo, en los últimos años, justamente, ¿no? Si elegimos Boca del Río, pero que puede ser la realidad de muchos lugares, pues estaba abandonado un poco el tema de la cultura, no se generaban digamos que tanto adultos como niños, no había un acceso plural, amplio. Se hace la iniciativa de crear una orquesta en un pueblo, digamos, ¿no? En la zona, en el primer cuadro, en un teatro, de empezar a tener una continuidad, directores, y eso es lo que la gente que nos está escuchando, pues, puede entender como el nacimiento de esto, ¿no? Se crea una orquesta mayor primero, y de ahí nace este proyecto de los niños. No, fíjate que este proyecto de va a la par. Orquestando Armonía no es un proyecto que haya nacido de la orquesta. Desde el principio, que es lo que llama la atención, porque es lo que tuvo alguna visión, ¿me entiendes? Al ser propuesto. Es como las escuelas estas que se desarrollaron en Venezuela. La idea es que a partir de la práctica artística, ¿no?, tú puedes generar desarrollo social. Y entonces se necesita reclutar jovenazos que puedan tocar en una orquesta y hacerlo de manera profesional y meterle recursos y lo que sea, pero eso es una cosa administrativa pública, que está bien, se celebra, pero no es lo importante. Lo importante es la visión que tiene esto de que tú eres un jovenazo, que vas a tener con qué, pero para que vengas y me demuestres que eres y tal, un gran músico, necesito que tengas un perfil de visión social y que estés dispuesto a trabajar en esas colonias populares en unas condiciones que ya no son tan agradables, como el foro de la mañana, que está en aire acondicionado y con instrumentos acá, y con los grandes maestros que vienen de directores invitados, y con Jorge Mester, que es una celebridad a nivel mundial y que va a ser tu director. O sea, no solamente es esa oportunidad,
sino que me la tienes que cumplir con el asunto de trabajar con los niños. Y que además está bien porque esto ha operado en muchísimas partes del mundo a ser más meritorio el caso de, pues justamente de ser afortunado de estar allí. Claro. y no tan paternalistas como siempre nos han estado acostumbrando pues los gobiernos o las instituciones de asistencia, ¿no? Decir, ay, pobrecito, lo apapacho, venga, sino al contrario, eres bueno, eres exitoso, puedes dar más, pero además con una calidad humana. Y fíjate que eso es vital en lo que vimos. Entramos a este proyecto y dijimos, esto hay que contarlo, porque este es un proyecto, como dices, no que se imponga desde arriba. Sí hay recursos y lo que sea, o hubo. Claro, tiene que haber una estructura, ¿no? Pero se fundó con un patronato, Okay. con la idea de que sobreviva los vaivenes y las veleidades de los sexenios y todo esto, ¿no? Y luego es un proyecto que eventualmente se va convirtiendo en un proyecto autogestivo. Te voy a decir por qué y por qué nos llama la atención y de qué se trata la historia. La historia y la película que contamos nosotros es una película sobre un proyecto de construcción de comunidad. Entonces las mamás, los papás, ven al niño que toca, que canta, que tiene un instrumento y tal, y es un golpe directo al corazón. Sí, sin duda. ¿No? Y los hermanos y los otros amigos y se convierte en una transformación de familias. Además de Entonces identidad. se lo apropian. Ajá. ¿No? Se lo apropian poco a poco, de manera que tú veles a decir hoy, ¿no? Que hay 500 niños tocando. Cuando iniciamos el proyecto había 300. ¿No? Veles a decir hoy, no, ya no va a haber orquestando armonía. No, claro. No te la acabas, sí, porque el proyecto empieza a ser de la gente. Vamos rápido a un corte comercial. Estamos en Saúl Pizarro Presenta con Jaime Cruz platicándonos acerca de la música es un pretexto, ¿no? Y regresamos, no se lo pierdan. Consiente tu auto en el autolavado líder de Veracruz. Burbujas de Amor. Contamos con los servicios de lavado, aspirado, servicio de lubricación, desmanchado de cristales, lavado de vestiduras, lavado de motor, encerado, pulido y muchos servicios más. Ubícanos en Heriberto Jara 395, entre Washington y Martí, en Veracruz. Burbujas de Amor, el autolavado líder de Veracruz. Como tributo a nuestra gente que ha caminado con nosotros, que ha hecho del Gran Café de la parroquia su casa. Después de 200 años, seguimos impulsando las ideas de la gente con un nuevo motor, ahora en Boca del Río. El único gran café de la parroquia, patrimonio de la gente. Gracias, Veracruz. ¿Por qué ir al Congreso? Porque además de enterarte del trabajo legislativo de los diputados, existe un espacio cultural para que los artistas presenten sus obras. Ahí encontrarás una muestra del inigualable talento veracruzano. Vamos todos al Congreso. 64ª legislatura. Disfruta Veracruz con su historia, hospitalidad y alegría. Disfruta su zócalo a ritmo de folclore y danzón. Disfruta su gastronomía, como las deliciosas picadas y gorditas o el tradicional café lechero con canillas. Disfruta el malecón para pasear con tu familia y gozar de un paisaje único. Disfruta Veracruz en tus vacaciones y durante todo el año. Gobierno Municipal de Veracruz. Trabajamos juntos. Teleradio Cambio Digital. Todo el día contigo. El proyecto pinta para ser muy exitoso, Jaime, ¿no? Y tener muchos años, porque como lo decíamos antes de ir a corte, pues en un lado tienes una estructura que, pues digamos, está blindada, ¿no? Al ser un patronato, al dar como estas líneas de libertad a las personas que participan. Por otro lado tienes a la comunidad en otra pieza que ya ha hecho suyo el proyecto, que son parte, como abuelos, tíos, hermanos, a los participantes. Pero faltaba esa última pieza que era como yo creo que divulgarlo masivamente, ¿no? O al menos que saliera más allá, y creo que puede ser este documental que nos estás presentando, pues esa herramienta, ¿no? Para decir sí se puede y que la gente
sume al barco de la música, pero también como reflejo de decir, oye, esta realidad que está sucediendo en Veracruz puede replicarse en los miles de municipios que tenemos en México. Sí, puede replicarse y primero habría que sumarse, ¿no? Y claro, para sumarse uno puede sumarte a algo que no conoces, ¿no? Entonces nos llamó la atención eso y dijimos, es que esta historia hay que contarla, que hay una historia aquí que vale la pena. Y vale la pena porque en el sueño uno alucina aquí, híjole, yo quisiera que la Orquesta Filarmónica Boca del Río, con esos jóvenes que tocan a todo dar y tal, la pudiera sentir mucha más gente como yo, como mi orquesta favorita, claro, ¿no? Como mi equipo de bass al que voy, sí, claro, como la orquesta del pueblo, ¿no? En un municipio jovencito, chiquito, muy pequeño, ¿no? El más pequeño del estado, ¿no? Cuya orientación también es se ha asociado más al lado empresarial que al artístico, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces va construyendo identidad, porque ya me amarro, ya tengo algo, ¿no? Cuando esto se va a las colonias y los niños se vinculan y van viendo y tal, es construir comunidad, ¿no? Es algo nuestro, algo que nos puede identificar, porque eso es la cultura. Lo otro es la cosa artística, que si la música, que si las bellas artes, que las otras artes, que lo que sea, pero eso es práctica artística. Cultura es lo que sentimos, lo que nos da identidad, que nos une, que tal. Se va fomentando eso de alguna manera. Hoy yo me siento orgulloso, yo soy de Boca, yo soy boqueño, acá está Boca. Y tal. Sí, se es veracruzano, sí, se es porteño, sí es lo que tú quieras, pero ya se va haciendo de Boca, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Porque Veracruz, puerto principalmente, tenía una fuerza sobreacogedora con los habitantes, con los jarochos, que dejaban un margen, ¿no? Incluso en algunas épocas, hasta por cuestiones políticas, dividieron con un arco sobre el bulevar. Pero claro, es mucho mejor cuando se da pues un pique, una rivalidad cultural, ¿no? Porque va a fomentar una mayor energía que esos rumbos. Entonces, tenemos todo este rompecabezas. ¿Cuáles fueron los primeros pasos en el guión del cortometraje que nos presentas? Bueno, pues ya conocimos toda la historia, asistimos a un par de temporadas, fuimos conociendo a los músicos, ¿no? Fuimos conociendo el proyecto de los niños y un buen día dijimos, pues vamos a proponerles que hay que contar esta historia. Y fuimos, lo propusimos y sí, órale, ya vas, vamos a contar. Entonces seguimos toda la tercera temporada y entonces fuimos tras los músicos, tras los ensayos, tras las grandes estrellas que vinieron en esa temporada de distintos lugares del mundo a participar con la orquesta. Fuimos a las clases de los niños, ¿no? Seguimos las clases de los niños. O sea, lo viviste realmente el proyecto desde las entrañas. Y sí, claro, porque pues ahí está la historia que hay que contar. Y entonces trabajamos durante toda la temporada y que fue pues medio año, 6 meses. Y luego trabajamos con ese material dándole la forma de lo que nosotros pensamos que había que contar de nuestra película, claro, porque es la suya, ¿no? Hasta que la película quedó terminada, cuando el día que dijimos pues ya ahí tengo que separarme de, es suficiente y vamos a que la gente mire la película. La música del documental, se me ocurre, es el pretexto, y toda la música que hay ahí está generada por la propia orquesta. Y hay hasta un tema, porque una de las partes que se nos ocurrió fue generar un tema musical a partir de los músicos que, digamos, los protagonistas de la historia que van guiando y enhebrando todo el trutru del cuento. Se nos ocurrió que estaría bueno que ellos hicieran la música y la tocaran, poco a poco se fueran integrando. Se me ocurrió una dotación un poco peculiar, que fuera un poco pues la percusión, los metales, los alientos y las cuerdas. Entonces tenemos un trombón, tenemos un fagot, tenemos unos tamborcitos, tenemos un violín, que van haciendo toda la música que nos va llevando para ver
lo moderno que es el pueblito, porque también hay otra idea Claro. que está buena, ¿no? Uno dice Boca del Río y estás en la Ciudad de México, Boca del Río. Sí, es un pueblito ahí donde vas a comer camarones, te echas unas chelas. Y ya está ahí cerca de Veracruz, Sí, ¿no? sí, esa es la identidad Esa es colectiva la idea, que prevalece, ¿no? digamos, Ajá. pero no, tú ves Boca y sí está el pueblito, que está todo Claro. dar, ¿no? Y sí están unas colonias populares ya más pesadonas, y hay toda una cosa ahí como muy moderna, medio agringadona también de repente. Claro. Little Miami, ¿no? Y, Sí, efectivamente. o sea, es una cosa... Y ahí en ese espectro, ¿no? Diferente. También parte del aderezo o digamos que una de las cerezas que tiene este pastel, pues es el centro que se está construyendo a la orilla, un auditorio que ese sí también pareciera justamente un verdadero sueño, porque en esta ciudad que pinta, pues a la orilla del mar tenemos uno de los arquitectos más connotados del país construyendo Rodkin, un centro, ¿no? Un auditorio que va a ser foro para esta orquesta. Exacto, ese pretexto para aumentar las posibilidades de desarrollo también está padrísimo. El centro es el Foro Boca, no tiene parangón. Claro, ¿no? y es que decirle... Está el de Australia, en Sydney, ¿no? Y está creo que hay otro en... ¿Dónde será? En Estocolmo, okay. Que está a la orilla del mar. Y este está en la orilla del mar, claro. Está en la sí, salida del río. Y además, digamos, para las personas que nos escuchan y son de otras latitudes, pues en el discurso público de los últimos años jamás había una idea como eso, ¿no? Si dices, bueno, quizás van a hacer de San Juan de Ulúa un atractivo turístico, de la Isla de Sacrificios, pues bueno, eran ideas que algunos gobernantes en el afán quizás de ganar más votos o algunas personas lo habían soltado, pero nunca realmente apareció como una buena idea de este patronato, de este conjunto, ¿no? De gobierno, sociedad y demás, que se logra y pues es de mucho celebrarse. La gente que vea el documental, bueno, aparte de recrearse su propia idea acerca de lo que está allí, ¿a quiénes se puede encontrar reflejados en la pantalla? Pues mira, va a estar ahí, en la pantalla está el conjunto de músicos, de maestros jóvenes de la orquesta, con un grupo muy peculiar de grandes maestros de orquestas y de sinfónicas del mundo, pero verdaderos superstars, unos señores que son Philip referentes, Myers, por ejemplo, claro. que es el maestro de maestros del corno en este mundo, ¿no? Jorge Mester, que es un director quien mexicano, ha estado al frente, ¿no? Orgullosísimamente mexicano, pero de talla mundial, que a sus 83 años tiene la energía que muchos chamacos de tu edad y la desborda, los que hemos tenido oportunidad de apreciar la orquesta, de asistir, la desborda. También participan los niños, ¿no? Que por supuesto son parte fundamental. Digo, cuando nosotros asistimos, hay 3 pequeñas orquestas en Orquestando Armonía, que es la parte de los niños, el programa que cobija a los niños, con 300 niños de distintas edades en 3 diferentes aproximaciones o 3 orquestas, ¿no? Pero te llama y te va llamando y te va llamando y te va llamando y la voz se va propagando, y para cuando terminamos ya hay 500 niños. Ya hay 500 niños allí. Y que ya es una multitud interesante. Imagínate, 500 niños quiere decir, ¿qué quieres? 400 familias. Ay, sí es un proyecto que ojalá se arraigue, ¿no? Porque regreso al principio, es una historia de futuro. Estamos contando una historia. Queremos que se lea así, queremos contar una historia de futuro, de horizonte. Claro, porque uno ve de algo de lo que nos podemos apropiar. Uno ve los cimientos, ¿no? Ahorita los que transitamos por el Boulevard Vicente Fox, ¿no? Que es la avenida donde... Boulevard del Mar. Del Mar. Ya le quitaron ese horrendo qué nombre. Bueno, Boulevard del Mar, sobre el Boulevard del Mar. Del mismo horrendo personaje. Sobre el Boulevard del Mar, y justamente, ¿no? Están los cimientos, pues, de este sueño que ya va a un gran avance. Se va a inaugurar en el fin de año.
Y que pues yo creo que va a ser algo bueno. Jaime, antes de irnos a que presentes el adelanto de este documental, pues viene Barlovento de otro documental muy cercano, ¿no? De Tlacotalpan, contando la historia de un grupo de mono blanco. Hay una fuerte inclinación personal, yo me imagino, hacia la música o hacia... Sí, claro. Si yo hubiera cumplido mi sueño, habría sido músico, pero como soy muy flojo y indisciplinado, ¿no? Desobediente, no fui músico, pero sí, la música nos llama, la música nos trajo acá, a Veracruz, ¿no? Vivimos acá. ¿Algún instrumento que te hubiera gustado principalmente? Mira, yo toqué clarinete de niño, después fui rock and rollero de guitarra eléctrica y tal, luego fui jaranero, ahora pues creo que chiflo ya. Pero bueno, está ahí la vena musical. Sí, que... me gusta mucho, ¿no? Soy un músico aficionado, pero sí, la música es algo que llena el espíritu y nos sostiene todo el tiempo. Y en este caso pues se ha conjuntado con la pasión de Jaime, que también es el cine, que es llevar y contar historias para que todos nosotros las podamos pues apreciar, difundir, hacerlas nuestras y por supuesto comentarlas. Así que ustedes déjenos sus mensajes a través de las redes sociales. Vamos a un corte comercial y regresamos. Miren, esta es mi familia. Ellos son mis papás. Llevan 30 años juntos. Ella es Tita, mi abuela. Mi hermana Sofía es su preferida. Hola, abuela. Ella es mi hermana Licha. Es mamá soltera y Santi es el amor de su vida. Y este es mi hermano Beto, que siempre está con Ricardo. Llevan 4 años juntos. Como ven, en esta familia todos somos diferentes y nos respetamos. El amor es más grande que las diferencias. Un México incluyente te incluye a ti. Secretaría de Gobernación, CONAPRED. Con la nueva reforma a la Ley de Aviación Civil, tus derechos están protegidos. En caso de demoras mayores a 4 horas o cancelación de tu vuelo, tú serás recompensado. En la Cámara de Diputados, queremos un trato justo para ti. Conoce más en diputados.gov.mx. Favor de abordar. Cámara de Diputados, por México, 63ª legislatura. Cada día todos construimos un país mejor. El puerto de Veracruz que conocemos solo tiene capacidad para mover 22 millones de toneladas de mercancías al año. Ahora, con la construcción del nuevo puerto de Veracruz, podremos manejar más de 90 millones de toneladas al año. Mi nombre es Eduardo Santamaría León, soy orgullosamente veracruzano y mi trabajo es operar autos. Yo pienso que es una gran ayuda porque va a hacer mucho trabajo para los veracruzanos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. SCT, Gobierno de la República. Cambio Digital, cambiodigital.com.mx. Tu portal informativo. Entérate de las noticias que ocurren al momento en los 212 municipios del estado de Veracruz. Cambiodigital.com.mx. Corresponsales, columnistas, reportajes y teleradio. Todo el día y toda la noche contigo, actualizando la información minuto a minuto. Cambiodigital.com.mx. Tu portal informativo. Sin hora de cierre. Gracias por seguir en sintonía con nosotros y la charla de hoy pues justamente ha sido provocada por La música es un pretexto, que es un documental de Barlovento Films que fue dirigido y fotografiado por Jaime Cruz, quien está aquí, y por quien nos acompaña también aquí en el estudio, Marisa Zuleta, que está atrás de cámaras, que no la ven, pero bueno, que le mandamos un fuerte saludo. Y bueno, Jaime, algo con lo que quisieras presentar este adelanto de la película, este primer tráiler, ¿no? que va a salir, que van a compartir sobre este sueño. Quizá lo único que le diría yo a un posible espectador es que disfrute la música, que se siente y disfrute la música. Claro, ¿no? Dejarse llevar por ese influjo, ¿no? Exacto, y que haga su propia película, siempre hacen eso. Así es, muy a pesar, ¿no? A veces de los directores que yo los veo que algunos, ¿no?
la sufren cuando está pasando la película. ¿Tú eres de esos? No. Pues no sé, fíjate, creo que yo sufro desde que se me ocurre que lo voy a hacer. Ha sido un placer tenerte por aquí en Saúl Pizarro Presenta. Hombre, gracias, muy amable. Jaime, pues esperemos pronto con otra nueva película por acá, ¿no? Bajo el brazo. Pues a ver. Y a ustedes, muchas gracias por su compañía. Los dejamos con La música es un pretexto, este pequeño adelanto, y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Al inicio, las personas con las que platicábamos para contarles de lo que venía, decían, no creo que vayan a tener 300 niños estudiando. No pensamos que vaya a haber conciertos en Boca del Río de música clásica. Y más allá, cuando hablamos del foro, que iban a hacer el foro, dijeron, no, eso para Boca del Río no es posible. Fue un trabajo de cero, o sea, crear una orquesta literalmente de un papel y una hoja a una realidad. You know, in the United States, usually it is the other thing. Orchestras are dying. Ahora tenemos 300 niños asistiendo todos los días a clases de música, ya sea tocando un instrumento en alguna de las dos orquestas o en clases de coro. Se trata de que llevemos la música a cualquier rincón de Boca del Río. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.